Hola, esta es semana 5 y vamos a hablar acerca de cómo superar las adversidades en la vida. Cuando has intentado lograr algo en tu vida, en alguna ocasión has experimentado un revés, algo no te ha funcionado como tú has querido. Es prácticamente imposible pasar a través de la vida sin tener fracasos entre comillas, porque vamos a ver que ese término realmente no existe, sino sin tener resultados diferentes a los que nosotros esperábamos. Y aquí lo más importante es saber interpretar este tipo de cosas que nos ocurren cuando no tenemos los resultados que esperamos y sobre todo sacar el aprendizaje que hay en todo este tipo de incidentes. En nuestra mente planeamos y siempre nos salen las cosas perfectas, todo ocurre tal y como lo tenemos planeado, pero 9 de cada 10 ocasiones vemos que en la realidad las cosas son totalmente diferentes. Seguramente has experimentado este tipo de cosas. Resiliencia es un término muy moderno, el cual viene del campo de la ingeniería, pero en el campo del ser humano y del desarrollo personal indica la capacidad de sobreponerse a las adversidades de la vida. Es un término que nos indica la importancia que tiene el poderse recuperar de las adversidades de la vida y sobre todo salir fortalecido de ellas. Una persona que tiene esta capacidad en alto grado es una persona que puede sacar mucho aprendizaje de las cosas que le han ocurrido. ¿Has experimentado un divorcio? ¿Has tenido un negocio que ha ido mal? ¿Te han traicionado tus socios? ¿Has tenido una amistad que ha terminado por algo? Lo más importante aquí es saber cómo sacar el aprendizaje, qué cosas no debes de volver a hacer, qué cosas no deben de volver a ocurrir, qué estuvo mal en ti, qué hiciste mal, asumir tu parte de responsabilidad. A lo mejor faltó planeación, a lo mejor faltó percepción, a lo mejor no viste muchos detalles que debiste de haber hecho, a lo mejor forzaste que las cosas se dieran mucho antes de tiempo. El tema de los deseos, que ya lo hemos tocado en otros videos, y el querer las cosas rápidamente hacen que no dejemos fluir a los proyectos adecuadamente. Todo esto aumenta grandemente las posibilidades de que vaya a haber un resultado adverso, o como muchos lo interpretan, inadecuado. Es por ello que es muy importante que entendamos todo este tema y que sepamos adecuadamente entender las cosas que ocurren en la vida. Estar muy preparados para cuando no tengamos un resultado como el que estamos esperando, poder nosotros seguir adelante y no quedarnos atorados en ello. Tener la capacidad de avanzar, de movernos hacia adelante. ¿Por qué? Porque el futuro existe y es cuestión nada más de tiempo para que llegue rápidamente. Tareas prácticas para esta semana puedes hacer muchísimas. Una de ellas es, por ejemplo, analizar las cosas en las cuales tú sientes que has tenido adversidades o reveses o fracasos. Analizarlos y ver cuántas cosas puedes aprender de eso, pero realmente hacerlo en una lista y sacar toda una lista de cosas que debiste de haber aprendido, cosas que debiste de haber cambiado, que no debiste de haber hecho de esa manera y realmente ponerlo en acción hoy en día como un tema de administración de conocimiento. Conocimiento práctico de algo que tú aprendiste en tu vida y que realmente a lo mejor está ahí latente y no has aprovechado. Una película que nos puede ayudar mucho a comprender este tema, si la analizamos adecuadamente, parte por parte y con calma, la película de Steven Spielberg y Tom Hanks de Rescatando el Soldado de Ryan. Si la analizamos vamos a encontrar muchísimos ejemplos de resiliencia. El pasado es algo de lo que únicamente debemos de aprender y lo que realmente hay que poner atención, claro, planeando y anticipando, pero lo que vale la pena es el presente, poderlo vivir, experimentar y disfrutar con los seres queridos y con los proyectos que más anhelamos.